como solemos hacer aproximadamente una vez por mes, hoy vamos a tener una de esas charlas en profundidad con algunos de los referentes, con algunos de los dirigentes de la MAP, con quienes nos interesa poder poner una pausa y analizar algunas temáticas que muchas veces no están necesariamente en la coyuntura, o que tal vez la coyuntura nos permite usar de disparador para poder reflexionar. Se trata del doctor Luis Japas. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, Maura, ¿cómo estás vos? Qué gusto tenerte acá, ¿eh? Sí, para mí una también. Una vez más y ahora en formato televisión. Esto es una novedad para mí. Así que, no, pero vamos a tener una de esas charlas que a los dos creo y a todos nuestros oyentes nos dejan muy conformes porque siempre tratamos de reflexionar sobre alguna de las temáticas creo que son esenciales. Hablábamos hace un rato a propósito de situaciones como esto que se ha generado con respecto al tema del parto, si el parto humanizado. Se habla mucho de la humanización de la medicina, se habla mucho de esta cuestión de qué es deshumanizar, cómo se puede deshumanizar un acto médico. Hace poco hablábamos también con una colega tuya que está viviendo en el exterior y que también planteaba esta cuestión y cómo se registra. Hay un componente que está ligado a la vocación del médico, es decir, la humanización de la actividad profesional. ¿Tiene que ver con la vocación del médico? Sí, indudablemente. Yo creo que cuando uno mira al comienzo, cuando uno es joven y empieza a elegir la profesión o el oficio, el trabajo que va a decidir, indudablemente que muchos tuvimos la posibilidad de sentir ese llamado hacia determinada actividad o profesión. Ese llamado es la vocación, es decir, uno querer cumplir una función dentro de la sociedad, desempeñándose dentro de algún tipo de actividad o profesión y poder de esa manera desarrollarse uno como persona dentro de la sociedad. Parece como que con los años, con la formación dentro universitaria y con el ejercicio de la profesión posteriormente, esa vocación se va enfriando, tal vez esto producido por las condiciones en las que a los médicos, particularmente dentro de la medicina, nos toca capacitarnos primero y trabajar después, y de alguna manera, junto con la tecnificación y la sobrevaloración de la tecnología médica, han provocado ambas cosas un poco de la pérdida de la humanización del acto médico. Sí, sí. Algo de lo que uno siempre se refiere pensando en función solamente de la relación con el paciente, pero también en sí mismo la actividad ha perdido en muchos casos por seguramente las presiones laborales, las presiones del mismo sistema de salud. Es casi, en muchos casos, inhumano cómo trabajan ciertos médicos, ¿no? Sí, indudablemente, lo hemos hablado siempre, Mauro. Las condiciones en las que el médico tiene que realizar su actividad, los medios laborales, las presiones laborales, las presiones de los jefes, de las empresas en el ámbito privado, y al mismo tiempo las presiones, las demandas de la gente común, de los pacientes, que cada vez saben un poco más, y está bien que sepan, y requieren del médico mejores explicaciones de su problema, de los estudios que hay que hacer, de los tratamientos que tiene que hacer, y al mismo tiempo en un momento donde el médico cada vez tiene menos tiempo para escuchar al paciente, para aconsejarlo y darle los consejos y las indicaciones precisas. Pensaba cuando referías a la palabra vocación y uno lo primero que se imagina es ese instante, no sé, en tercero, cuarto, quinto año del secundario, en el cual te empezás a plantear, che, ¿qué carrera voy a seguir, no? Seguramente se manifiesta de diferentes formas, pero si vos hoy tuvieras que dar una charla ante estudiantes secundarios y de algún modo tuvieras que explicarles qué representa como valores esa medicina a la que vos aspirás a que exista en el siglo que viene, en el siglo en el que estamos cursando, ¿qué les transmitirías a esos jóvenes, a esos chicos? Bueno, en primer lugar no los engañaría, les diría cuál es la realidad, pero los estimularía, porque yo creo que es precisamente en esa vocación, en esos ideales que llevan siempre los jóvenes y que no se contentan solamente con palabras,
ahí está el futuro del cambio de las condiciones del ejercicio de la profesión. Ramón Carrillo fue el único ministro de Salud que se dirigía a los jóvenes que iban a dar el examen de ingreso a la Facultad de Medicina, precisamente para explicarles esto, claro, para explicarles cuál era la realidad, cuál era la barbarie con la que se iban a encontrar en aquella época para el ejercicio de la profesión, pero al mismo tiempo les decía: estoy seguro que alguno de ustedes, dentro de unos cuantos años, va a ser el ministro de Salud que va a estar hablando acá a los próximos alumnos. Indudablemente ahí está el futuro de la transformación de los problemas que tenemos actualmente. En un rato vamos a volver sobre la figura de Ramón Carrillo, pero quiero rescatar algunas de las cuestiones que uno charla muchas veces fuera de micrófono. Cuando nos encontramos para empezar a preparar la grabación, yo te preguntaba: ¿cómo es tu jornada laboral? Y vos me hablabas sobre tu trabajo asistencial en la clínica, la actividad sindical, y también me decías, y 2 veces por semana operar. ¿Qué importancia tiene para vos continuar en contacto con esa profesión, más allá de la experiencia, de los años que han transcurrido y de la incumbencia que hoy tiene para vos en tu tiempo la actividad sindical, ¿no? Que claramente demanda cada vez más la asistencia y el tiempo y la dedicación de sus dirigentes? Yo tengo la suerte, y lo he dicho, de haber sentido la vocación por ser médico tempranamente, tal vez con una figura muy fuerte como fue la de mi padre. Sin embargo, somos 5 hermanos y de los 5 el único médico fuiste vos. Fui yo. Y para mí, hacer medicina es realmente volcar mi vocación, es poder llevar a cabo lo que siempre quise hacer. De la mejor manera que puedo. Yo siempre digo que hay 2 maneras de hacer las cosas: de mala manera o de la mejor manera posible. Y yo siempre trato de hacerla de la mejor manera posible, dándole mucha importancia al ser médico. No importa si soy traumatólogo, cirujano o dermatólogo. El ser médico, la mística de la medicina, que es tan importante al momento del tratamiento para el paciente, porque el paciente tiene que sentir esa confianza. Indudablemente que lo que me llevó a dedicarme parcialmente al principio, y ya hoy día con mucha más dedicación, al gremialismo, fue las condiciones en las que yo ejercí la profesión. Lo hemos charlado en alguna charla de radio, que también yo dediqué mucho tiempo a la docencia, porque sentía que de esa manera yo le daba a los jóvenes lo que a mí los maestros me habían dado. Era una forma de devolverle. Sí, claro. No le podía devolver a los maestros, se lo devolvía a los jóvenes. Pero después noté que por más esfuerzo y dedicación que uno ponía, la realidad con la que se iban a encontrar esos jóvenes distaba de lo que yo quería o que ellos esperaban. Y es ahí donde se produce este cambio, coincidió con la crisis del 2001, yo siempre lo digo, y noté que tenía que poner énfasis en tratar de aportar algo, de sumar en el cambiar las condiciones en que se ejercía la profesión. Las cosas se fueron dando, conocí al grupo que en ese momento trabajaba en FEMECA, los doctores Garín, Dinano, Rocha, la doctora Rosales, Marta Ríos y un grupo mucho más grande, y de a poquito así me fui metiendo en la actividad gremial, que cada vez me absorbe más tiempo, claro, lo eso te iba a reconozco. decir, tenés que lograr buscar seguramente un balance, un equilibrio entre los tiempos que le destinás a una y otra actividad, ¿no? Indudablemente, es un esfuerzo mayor, pero realmente cuando uno lo hace con gusto, con placer, yo creo que uno siente la satisfacción al final de la jornada. Hoy te vamos a aprovechar un rato largo, pero antes de ir a la primera pausa, quería plantearte algo que tiene mucho que ver con lo que estuvo pasando en estos días. Venimos de semanas en las cuales el gremio médico, sobre todo el sector público, pero con una adhesión fuerte del sector privado, fundamentalmente de la AMAP, estuvo bregando para obtener mejores condiciones laborales en los ámbitos de las guardias, en donde muchas veces los médicos se encuentran con situaciones de indefensión y de inseguridad muy preocupantes. ¿A qué lo atribuís vos, que haya crecido tanto la violencia en esa frontera, en ese nivel de atención entre el médico y los pacientes? Bueno, los factores son muchos. Indudablemente que la sociedad se ha vuelto más violenta, no solamente en los hospitales, en los hogares, en las escuelas, y el hospital, por supuesto, con sus puertas abiertas, es también proclive a que sucedan estos hechos de violencia.
Al mismo tiempo, y ya me separo un poco lo que es exclusivamente el hospital, digo la actividad médica, sea privada o pública, Sí, sí. como venimos diciendo, no se está ejerciendo en las mejores condiciones para los médicos. De hecho, las bajas remuneraciones han hecho que, de hecho, la medicina se esté feminizando. Cada vez hay más mujeres en lugares de trabajo como la guardia, donde antes era prácticamente el mayor porcentaje de hombres. La mujer, por supuesto, cuando enfrenta una situación violenta, frente al agresor, es obviamente más susceptible de ser agredida, porque ante un hombre, un agresor, por lo menos lo piensa 2 veces. Al mismo tiempo, esas bajas remuneraciones llevan a que el médico esté poliempleado, necesite trabajar más de una guardia por semana, a veces 2 o 3, en ámbitos públicos y privados, y eso termina generándole un cansancio físico, cuando no un cansancio mental, para contener toda esta demanda que habíamos hablado antes de las exigencias de los pacientes para explicarles cuáles son sus problemas. Y un tema no menor es la cantidad de médicos que tenemos en las guardias para atender una demanda cada vez más creciente. Claro. Otros gremios tienen estipulado cuál es la cantidad, por ejemplo, de enfermeros necesarios para tal determinada cantidad de... Por cama Exactamente. o por paciente. Claro. El médico, en salvo pocas excepciones, como son los circuitos cerrados, no lo tienen. Entonces al empleador o al Estado, mientras haya un médico, el lugar está cubierto. Y por ahí tenés un médico para atender una demanda de 300 o 400 pacientes, cada uno con su problema, cada uno con su mochila. Parece recurrente, pero no lo es. El tema está presente en la actividad médica, pero también está presente en el debate comunitario, y por eso vamos a volver luego de la pausa sobre estas cuestiones y otras tantas en esta charla mano a mano con el doctor Luis Japas. Hacemos una pausa y ya volvemos.